Gloria a Dios. Gracias, Señor. Queremos serte fiel. Queremos rendirnos por completo a ti, Señor. Queremos rendir. Hoy rendimos este servicio para tu gloria, para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este precioso momento de adoración. Yo quiero que se sienten un momento y que no perdamos esta comunión, que no perdamos este momento de adoración, sino que sigamos conectados al Espíritu Santo para que la palabra que va a salir esta noche no vuelva atrás vacía, sino que sea prosperada al 100%. Amén. Yo les tengo una pregunta para empezar y es la siguiente. A ver, ¿cuántos esta noche quieren despojarse de sus cargas? Amén. Hay pocas personas con cargas. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos esta noche quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos esta noche quieren ser amigos íntimos de Dios? ¿Y cuántos esta noche quieren vivir una vida de la mano de Dios? Entonces, vamos a lograrlo, hermanos. Sí se puede, no es imposible y lo vamos a aprender. Amén. Esta canción que acabamos de entonar para Dios dice que nos rendimos a Él. ¿Pero qué es rendirse? Rendirse es dejar de oponerse a algo que está en contra de nuestra voluntad. Eso es rendirse. Rendirse es someter nuestra voluntad a la voluntad de otra cosa o de otra persona. Y nosotros acabamos de decirle a Dios: yo me rindo a ti, Señor. Muchos me van a decir: Jorgelis, pero ¿qué dices? Si yo me rendía a Dios hace 5, 10, hace un mes, cuando yo acepté a Jesús. Eso creemos a veces, pero resulta que a veces estamos sentados en la iglesia y no estamos rendidos a Dios. Tenemos áreas de nuestra vida que no están rendidas a Dios todavía, pero que esta noche las vamos a rendir. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos a nosotros mismos. Pregúntate a ti. No le apliques esta palabra a nadie más, porque a veces venimos a la iglesia y empezamos a aplicarle la palabra a otro. Y si mi esposo estuviese aquí, y si mi hermano estuviese aquí, y si no sé quién escuchara esta palabra. Aplíquetela a ti. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para que tú transformes tu vida. Y si tú la recibes y si tú la pones por obra, tú vas a poder transformar tu matrimonio, tú vas a poder transformar tu familia, tú vas a poder transformar tus finanzas, tu trabajo y todo lo que le rindas al Señor esta noche. Entonces pregúntate allí donde estás sentado, ¿qué cosa no le has entregado al Señor todavía? Pregúntate qué relación tienes que dejar. Pregúntate quizás qué rencor tienes que sacar de tu corazón, a quién le tienes que pedir perdón y te has resistido. Y estás negado porque tú dices: no, yo estoy en mi posición, yo no hice nada malo, a mí me hicieron algo malo. Para rendirnos es necesario que empecemos a buscar dentro de nosotros mismos. Ustedes no saben que cuando llegamos al Señor, a veces llegamos gorditos y cuando hacemos la oración de fe no es que rebajamos, ¿no? Seguimos el mismo peso. Porque el cambio que se da cuando nosotros aceptamos a Jesús está dentro de nosotros, está en nuestro espíritu, en lo más profundo de nuestro ser. A Dios le interesa cambiarlo de adentro, porque sabe que lo de afuera se cambia fácil. Entonces hoy vamos a empezar a cambiar esas cosas de adentro, porque a veces llegamos a Jesús con ciertas mañas, llegamos a Jesús con ciertas costumbres, o estamos en el camino y nos perdemos y empezamos a tomar cosas que no nos pertenecen. El pastor siempre dice que los hijos de Dios no mendigan, sino que toman lo que les pertenece, ¿cierto? Tenemos que tomar de Dios lo que nos pertenece, pero también tenemos que dejar del mundo lo que ya no nos pertenece. Hay cosas que seguimos cargando que ya no te pertenecen. Hay rencor, hay enfermedad, hay problemas, hay carga, hay angustia que ya no te pertenece. Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario por esa libertad. Y tú me vas a preguntar ahora: y Jorgelis, ¿y cómo hago yo si tengo esta enfermedad? ¿Y cómo hago si tengo este problema? Te voy a dar otra pregunta más. Empieza a revisar qué áreas de tu vida
han tenido fracasos y qué áreas de tu vida no están tan bien, y te diré que tienes que soltar. ¿Sí? ¿Amén? Si quizás un hermano tiene mucho tiempo en escasez, si quizás un hermano tiene... Hay momentos en que podemos quedar sin empleo, hay momentos que podemos pasar por diversas pruebas, pero que un cristiano pase toda la vida mendigando pan, eso no está en mi Biblia. Y si no está en mi Biblia, entonces yo no creo eso. Y si a ti te está pasando eso y tienes tiempo pasando por eso, entonces empieza a revisar tus finanzas. Empiezas a revisar si hay egoísmo dentro de tu corazón. Si tu matrimonio está mal, empieza a revisar cómo tratas a tu esposo o a tu esposa. Empieza a revisar qué estás haciendo con eso. Y no empiezas a decirle, es la culpa de él, es la culpa de ella. Toma la responsabilidad de lo que a ti te pertenece, porque ese compromiso es tuyo. Así como también tienes compromisos con tus hijos. Que tu hijo se esté portando mal y es un niño, y a veces dicen que ya los niños están sin control. Déjame decirte que ese niño, hasta que tenga 18 años de edad, es tu compromiso y es tu responsabilidad. Y tú le vas a dar cuenta a Dios de ese niño porque Él te lo dio a ti. Amén. Amén. Pero esto no se queda aquí. Tú me vas a decir, Jorge Ellis, me estás condenando. ¿Y qué hago yo con esto si ya me di cuenta de que tengo varias cosas que tengo que entregar y no he entregado? Va a llegar el punto importante. Y el punto importante es que hay gente que ya pasó por esto. Hay gente que ya rindió ciertas áreas. Hay gente que ya fracasó en ciertas áreas y que lo pasaron y tuvieron la victoria. Y esa gente está en la Biblia. Y esa gente también está alrededor de nosotros, porque yo estoy segura de que todos aquí tenemos testimonios y todos aquí tenemos cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Y que no se tienen que quedar con nosotros, que tenemos que compartirla. Y tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Tenemos también que dejar de ser egoístas. Pero no me voy a adelantar, ¿no? Y yo quiero preguntarles o decirles ciertos puntos, ya dejarles de hacer preguntas y darles ciertos puntos para que ustedes puedan rendir esas áreas de su vida, para que puedan rendirse por completo sus vidas a Dios. Y lo puedan hacer de una manera real, de la manera que lo dice la Biblia, de la manera en que lo he hecho yo, en la manera en que yo he visto la gloria de Dios en mi vida, ¿no? Lo primero que hace una persona que quiere rendirle su vida a Dios es dejar atrás todo, es renunciar a todo, es renunciar a sus sueños, es renunciar a sus metas, es renunciar a su deseo. Y no es fácil. No, ni es muy popular que yo diga esto, pero es lo que dijo Jesús. Quiero que vayamos a la Biblia y que vayamos a Mateo, capítulo 18, versículo 22. Vamos a seguir. Dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿no? Sigamos. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Continúa. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Hermanos, cuando nosotros llegamos a Jesús, sí es verdad que llegamos con deuda, bastante deuda, porque todos cometimos pecado. Todos cometimos pecado. Dice mi Biblia que el único que no cometió pecado, ¿quién fue? Jesús, ¿no? Y esa deuda fue saldada y esa deuda fue pagada. Si Jesús nos perdonó nosotros nuestra deuda, es nuestro deber también perdonarle a todos los que tengan con nosotros deuda, todo lo que nos hayan hecho, todo lo que nos sigan haciendo. Hay que perdonarlo. Ahí dice en un sentido figurado 70 veces 7, pero es que tienes que perdonar siempre.
¿Cuántos nos siguen equivocándose? Nadie se equivoca aquí. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Y Dios nos sigue perdonando, y Dios sigue creyendo en nosotros, y Dios sigue lavándonos, y Dios sigue restaurándonos. Entonces, eso mismo tenemos que dar. Dice la Biblia, ahora vamos a Lucas capítulo 9, versículo 23. Capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este me avergonzará, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Sigamos uno más. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Sigamos. Y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y los subió a un monte. Hermanos, luego de esos versículos viene una parte en donde ciertos fariseos le dicen a Jesús: Jesús, yo te quiero seguir, yo también quiero ser como ellos, yo también quiero ser discípulo tuyo, yo te voy a seguir. Y Jesús le dice: recuerden que yo no tengo casa, recuerden que yo me la paso predicando en todos lados, recuerden que a mí no me sirven la comida caliente. Y ellos le dicen: no importa, yo te quiero seguir. Y Jesús les dice: bueno, síganme. Entonces, dejen todo lo que están haciendo y vénganse conmigo, síganme. Y ellos le dicen: no, señores, espérate, si yo te voy a seguir, pero primero tengo que ir a despedirme de mi papá. Otro le dijo que tenía que ir a despedirse de su esposa. Y luego Jesús dice algo muy fuerte. Jesús dice: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Esto significa que si tú te quieres rendir a Dios y si tú quieres rendir tu vida delante de Dios, lo primero que tienes que hacer es renunciar a todo. Y cuando digo a todo, incluye hasta la familia. ¿Saben ustedes que idolatría es todo lo que toma el lugar de Dios? Y Dios debe ser el primero en todas nuestras cosas. Entonces, lo primero que debemos hacer es seguir a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el evangelio en el que yo creo. Porque a veces nos acomodamos mucho y llegamos a los pies de Cristo pensando: no, yo vengo a la iglesia porque Dios me bendice. Yo vengo a la iglesia porque tengo un problema y Dios tiene que resolverme ese problema. Yo vengo a la iglesia porque estoy endeudado y quiero salir de deuda. Yo vengo a la iglesia porque ese ratito en la iglesia calmo mi conciencia de todas las cosas malas que hago. Pero no funciona así. Eso es religión. El evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio requiere, la Biblia dice que Él se entregó por completo, Jesús se entregó por completo. Si Él se entregó por completo, ¿qué nos espera a nosotros? Nosotros somos más grandes que el Señor. Si nosotros decimos seguir a Jesús, también nosotros tenemos que entregarnos por completo y tenemos que rendirlo todo por completo. Unos dirán: no, es que yo soy muy joven, todavía me falta vivir ciertas cosas. Yo me entrego cuando tenga unos 50, 60, que ya haya vivido lo suficiente. Otros dirán: no, es que yo voy a la iglesia, eso es suficiente para mí. Eso no es suficiente para Dios. Y perfecto, tú puedes seguir con tu vida religiosa tranquilamente. Y Dios te va a bendecir porque Dios no es malo. Pero verdaderamente vas a ser amigo de Dios, verdaderamente vas a ver la gloria de Dios, verdaderamente vas a vivir una vida en lo sobrenatural. No creo. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Y yo los vengo a invitar esta noche a que tengan un corazón genuino delante de Dios. Otra de las características de una persona que tiene un corazón rendido es una persona que no le importa lo que diga la gente. La Biblia dice
que Juan el Bautista, ¿quiénes conocen quién es Juan el Bautista? Pocos. Amén, el primo de Jesús, un hombre poderoso, un hombre ungido. Ese hombre, dice mi Biblia, que vestía con vestiduras delicadas y que comía grillos y miel. Eso era Juan el Bautista. Y predicaba en el desierto. Tenía otros lugares donde predicar, pero él decidió aislarse en el desierto y ahí llegaba la gente y le ministraba a las personas. Ese era Juan el Bautista. Había otra persona que era primo de él, que se llama Jesucristo, que es a quien nosotros servimos, que era contemporáneo con él. De hecho, estaban en el mismo tiempo de embarazo, eran primos cercanos. Y Jesús no estaba allí, en el desierto. Jesús no comía grillos. Dice que él comía, en la Biblia varias veces dice que comía pan, que comía pescado, que comía lo que compartía con sus discípulos. Él comía de todo lo que comía, lo que era propio de la gente de esa cultura. Y Juan nunca criticó a Jesús, excepto un momento. Pero mientras Juan estaba en su ministerio, no criticó que Jesús no comía grillos y miel. Él no criticó la ropa de Jesús, ni Jesús criticó la ropa de Juan. Y dicen que Juan fue un hombre poderoso y grande y usado por Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tengamos hermanos de otras denominaciones, que tengamos hermanos que van a otras iglesias, que tengamos personas dentro de la iglesia que no se visten como nosotros, que no comen como nosotros, que no hablan como nosotros, no significa que estén haciendo las cosas mal. Tenemos que dejar de ver a las personas y fijar nuestra mirada en Jesús. Tenemos que empezar a dejar de ver las formas de afuera y empezar a ver hacia adentro. Hacia adentro, que Jesús está transformando. Jesús, cámbiame. Lo que sí debemos tener es un mismo espíritu y un mismo sentir. Eso sí dice mi Biblia, que tenemos que estar juntos y en armonía. Pero lo de afuera no importa, hermanos. Entonces la gente que se rinde a Dios no anda criticando la vida de otros hermanos. No anda metiéndose como se visten otros hermanos, como hablan otros hermanos. La gente que se rinde a Dios anda pendiente de agradar el corazón de Dios. Y nosotros tenemos que andar pendiente de eso también. Otra característica es que lo sueltan todo y siguen a Jesús. Una persona que se rinde a Dios, y es lo que vengo hablando. Tenemos que soltarlo todo, hermanos. No hay un momento, no hay un lugar de tu vida en donde le digas a Dios, no, hasta aquí no, Señor. Y a mí me ha pasado, sin querer, me ha pasado muchas veces que le digo a Dios, no, Señor, ahí no oro por esto, porque esto lo puedo resolver yo. Y en esas cosas en las que no pongo delante de Dios, he fracasado y he fallado. Es por eso que les traigo esta palabra, porque si tú estás cansado de fallar en algo, si tú estás cansado de darte con la piedra en algo, si tú estás que rindes y que tires la toalla, yo te voy a decir que es momento de que la tires. Es momento de que te rindas. Pero no ante el problema, no ante la situación. Es momento de que te rindas ante la presencia de Dios. Amén. Porque una persona que se rinde ante Dios, no hay ningún problema que pueda estar por encima de él. Una persona que se rinde ante Dios, no hay situación que pueda estar por encima de él. Una persona que se rinde ante Dios es una persona que camina de victoria en victoria. Gloria a Dios. Otra característica importante que veo en los corazones rendidos ante Dios es que no son orgullosos. Y hay que tener cuidado con esto, porque dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos. Y muchos pasajes y en muchos proverbios habla de eso, de la altivez, del orgullo. Y nosotros podemos decir, no, yo no soy orgulloso, yo no soy altivo. Cuando queremos ser sabios en nuestra propia opinión y no nos rendimos ante Dios, estamos de alguna manera siendo orgullosos. Porque le estamos diciendo a Dios, aquí no, Señor, aquí no te puedes meter, aquí en esta área estoy yo. Y si somos cristianos, Dios no nos llamó a eso. Cuando David estaba en el momento, después que fue ungido, después que venció a Goliat, tuvo un momento donde había peleas porque Saúl sabía lo que tenía David. Amén. Cuando una persona está rendida ante la presencia de Dios,
a veces también se van a levantar adversarios porque van a preguntar, ¿y este por qué? Porque Saúl, les comento esto, Saúl mandaba a David al frente para que lo mataran los filisteos. Llegó un momento de que le tenía tanta envidia que él decía, lo voy a mandar al frente para que se muera. Porque él ya veía que había algo diferente en él. Y veía que David tenía gracia delante de todas las personas. Pero David iba al frente y llegaba y conquistaba. Iba al frente y ganaba porque estaba rendido ante el Señor. Y David no tomó una actitud de, como yo, la gente cantaba, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y David no escuchó eso y dijo, si el rey que es el rey mata a 1000 y yo mato a 10,000, entonces ya yo no voy a respetar a ese rey porque yo mato a 10,000, porque la gente me quiere, porque la gente está pendiente de lo que yo hago, porque soy popular delante de la gente. No, él no pensó eso. Y aún con todas estas maldades que Saúl le hacía, lo intentaba matar, lo perseguía, le decía una serie de cosas. El corazón de David nunca se volvió en contra de Saúl, sino que siempre lo vio como Dios veía a Saúl. Y así estamos llamados nosotros también, hermanos. Dice mi Biblia que David tenía un corazón semejante al de Dios. Y yo creo que es por esto, porque él nunca, en la Biblia no dice David odió a Saúl y David tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Porque entendía lo que era, porque podía amar como el Señor amaba. Entonces, no importa que te ofendan, no importa, hermano, eso es una tontería. No te ofendas, no dañes tu corazón por esa tontería. El precio que pagó Jesús en la cruz fue demasiado alto para que tú estés ofendido, atado a ese sentimiento y dejes de vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. No permitas que ninguna ofensa, no permitas que nada malo de lo que te puedan hacer dañe el propósito que Dios tiene contigo. Otra de las cosas importantes que tienen los corazones rendidos al Señor es que saben que tienen propósito. Lamento decirles esto a algunos que quizás no les va a gustar, pero el propósito de Dios no es que tengas una casa. El propósito de Dios no es que tengas un carro. El propósito de Dios no es que viajes por Europa. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios está por encima de todas esas cosas. Y con esto no quiero decir que Dios no quiere que tengas un carro o que tengas una casa. Al contrario, dice mi Biblia que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Eso va a venir. Pero yo no concibo que como cristianos estemos detrás de lo que el mundo está. En el mundo las personas todos los días salen a trabajar porque saben que viven en un cuerpo y tienen necesidades. Nosotros somos más que un cuerpo y tenemos que saberlo. Nosotros no podemos vivir detrás de lo que el mundo vive. Nosotros estamos llamados a cosas mayores. El mundo llama que ser exitoso es tener una carrera universitaria o tener dinero o hasta... He visto que hay unos estudios recientes en los que las personas con cierto color de piel, con ciertas características físicas, tienen ventaja sobre otras personas, ¿no? Porque parece que cuando hablan estas personas, encuentran una gracia que les hace más fácil las cosas. Y estadísticamente está comprobado y han hecho estudios de eso. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿cuántos creen que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? Amén, ¿no? Y nosotros no podemos entonces ser como el mundo. Nosotros no podemos entonces estar criticando a otro por lo de afuera, por cómo se viste, porque es que ese hermano yo lo veo y no sé, no me inspira algo bueno. No sé, es como que, ¿pero qué te hizo? ¿Y qué? ¿Pero que tú lo viste haciendo algo malo? No, yo no lo vi haciendo algo malo, pero me huele que hace algo malo. Pero no lo tolero. Es que, no sé, hay algo en él, una vibra. Hay cristianos que hablan así. A veces como cristianos hablamos así. Hay que dejar esas costumbres a un lado. Y no estoy diciendo esto para juzgar a nadie, porque recuerden algo, la palabra es espada de doble filo. Estoy diciéndolo porque debemos cambiar, porque yo tengo una sed profunda de Dios, porque yo quiero ver la gloria de Dios, hermanos, y yo quiero que tú también la veas. Yo no quiero vivir, les cuento algo, yo estaba en 5º grado de primaria y había una profesora
que me tenía mucho cariño y que yo también le tenía cariño a ella. Y esa profesora nos dice, bueno, el propósito del hombre es nacer, reproducirse y morir. Y yo, siendo una niña, nunca le prestaba atención a las clases y yo me creía súper inteligente, que no necesitaba, pero eso me marcó. Y yo llegué a la casa y no dejaba de pensar en eso. Yo decía, nacer, reproducirse y morirse. Y yo creo que eso fue lo que usó Dios, esa palabra, para que yo hoy estuviera aquí. Porque entonces yo empecé a decirle a Dios, Dios, tiene que haber algo más. Yo no me conformo con eso. Yo no me conformo con nacer, con reproducirme y con morirme. Tiene que haber algo más. Y cuando conocí a Jesús, Él me dijo que hay algo más. Ese no es nuestro propósito, hermano. No vivas atado a algo material que es tan fácil dártelo a Dios. Para Dios, Dios es el dueño del oro y de la plata. Para Dios no es difícil darte todas las cosas. Pero si no tienes un corazón preparado, si Dios sabe que si te da esas cosas te van a poseer a ti y tú no a esas cosas. Lo vuelvo a repetir. Dios sabe que si te da esa cosa te va a poseer a ti y tú no vas a poseer a esa cosa. Hay personas que no salen de su casa porque tienen que limpiar. Hasta que la casa no esté limpia, yo no salgo. Hay personas que están atadas a un dinero que tienen en la cuenta de banco. El problema no es el dinero, el problema no son las cosas, el problema es que nosotros queramos a esas cosas más que a nuestro Dios. El problema es que queramos solamente esas cosas y que vivamos por esas cosas. Dios no quiere que nosotros vivamos así, hermanos. También tenemos el testimonio de muchas personas que tienen todas esas cosas, que tienen fama, que tienen poder. ¿Y cómo terminan? ¿Cómo terminan? Como todos, en un ataúd, desnudos, y a veces su vida les es cortada por ellos mismos porque se suicidan, porque no encuentran algo más. Entonces démosle gracias a Dios de que nosotros sí encontramos algo más. Y a veces queremos cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántos saben ustedes que cuántos conocen la historia de Esaú y de su hermano? Se las cuento rapidito para los que no la conocen. Resulta que nacieron 2 gemelos, ¿no? Estos 2 gemelos era tradición de que el hijo mayor, de que el hermano mayor era el que iba a recibir la bendición. Y esa bendición era tan importante que garantizaba que seas una persona próspera, que tuvieses muchos hijos y que te iba a ir bien en todas las cosas que hicieras. Resulta que nacen esos 2 hermanos, esos 2 gemelos, uno se llamaba Esaú y uno se llamaba Jacob. El Jacob nace de una agarrado del talón del hermano. O sea, desde que nació, problemático. Y este Jacob, con una artimaña que hizo con su mamá, que también tenía preferencia por él, engañan a su papá cuando estaba muy viejo. Su papá era Isaac. Lo engañan. Entonces, como Isaac no veía bien, engañan a Isaac. El Jacob se disfraza de Esaú para que el papá lo bendiga. Y así fue. Engañaron al papá, luego el papá se molestó, el hermano se molestó. Y resulta que un día estaban ellos 2 luchando, hicieron otra artimaña más, él y su mamá, hicieron que Esaú pasara mucha hambre, que tuviera hambre. Y vino este Jacob y le dijo, oye, dame tu bendición, véndemela, yo tengo comida. Y vino Esaú y dijo, dame la comida, tengo hambre. Y se la comió. Y perdió su bendición. La cambió por un plato de lentejas. Una bendición que, imagínate que en este momento te digan que te van a dar $10 millones infinitos, que nunca se van a acabar. Que aunque los gastes se van a volver a reponer. Imagínate que te van a decir que no te vas a enfermar, que vas a tener muchos hijos y que tu descendencia va a ser bendecida y que todo lo que hagas te va a ir bien. Pero en un momento de hambre tú la perdiste y la cambiaste por un ceviche. Dirás, ni loca me pasa eso. Yo no hago eso. ¿Quién hace eso? Sí lo hacemos. Jesús nos dio la vida eterna. Jesús nos dio la salvación. Jesús nos dio la sanidad. Jesús nos dio
Nos hizo real sacerdocio, nos hizo nación santa, nos puso por cabeza y no como cola. ¿Y cómo andamos? Detrás de lo que el mundo anda. Estamos cambiando lo que Jesús nos dio por tonterías, hermano. Dice Salomón que eso es vanidad, que eso se acaba, no te lo vas a llevar. Quizás tus hijos tampoco lo puedan poseer. Por eso es importante que cuidemos lo que hay aquí dentro. Y tú a veces dirás, no, yo no soy avaro. No es necesario ser rico para no entrar, para que el dinero sea tu Señor. No es necesario tener un montón de dinero en la cuenta para que tú digas, no, si es que yo soy. Cuando Jesús dijo que es más difícil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, el problema no era con el dinero. El problema era que a la persona que él le dijo eso, era una persona buena, era una persona que hacía las cosas buenas, que le daba dinero a los pobres, que ayudaba, que trataba de seguir todos los mandamientos. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, dijo, no, ¿por qué yo te voy a seguir? ¿Por qué yo te voy a seguir, Jesús? ¿Por qué? Si yo hago las cosas bien, déjame en mi tranquilidad haciendo las cosas bien, déjame en mi casa, déjame con mis cosas haciendo las cosas bien. Y cuando estamos con Jesús no es a nuestra manera, es a la manera de Jesús. Y tenemos que entender de que todo en esta vida es pérdida. Tenemos que estimarlo como pérdida. Como pérdida, hermano. Tenemos que empezar a anhelar a Jesús, a desear a Jesús, a sentirnos como tenemos y debemos sentirnos. ¿Cómo es posible que un cristiano ande amargado, agobiado por cosas que no tiene que estar amargado ni agobiado, por cosas que Jesús ya pagó, por situaciones que no merecen la pena? Jesús ya pagó el precio, hermanos. Jesús pagó el precio de nuestra libertad. Nosotros estábamos cautivos, sí, nacimos cautivos, pero Él pagó el precio y ahora somos libres. No te metas en una cárcel por tu propia voluntad. No dejes que Satanás te engañe y te meta en lugares donde no tienes que meterte. Levántate, levántate. Y levántate ante la circunstancia, levántate al problema, pero ríndete ante el Señor. Amén. Para finalizar, quiero hablarles del mayor ejemplo de rendición que nosotros los cristianos tenemos que tener. Y que a veces decimos, no, ese ejemplo no lo quiero porque fue Jesús. Él fue Jesús. Yo no le llego a Jesús ni le voy a llegar a Jesús porque Jesús nunca pecó y yo ya pequé. Si nosotros seguimos a Jesús, si nosotros somos cristianos, debemos imitarlo en todas las cosas. Jesús se rindió por completo a lo que el Padre quería, a la voluntad del Padre. Y rendirse no fue fácil para Jesús. Dice la Biblia que en ese momento que Jesús estaba en el Gólgota, sudaba sangre. Y hasta el 2012, que los científicos, todo el mundo decía que era mentira, que es imposible que una persona sude sangre. Hasta el 2012, que unos científicos decidieron investigarlo más a fondo, se comprobó de que sí, efectivamente hay una enfermedad que se llama hematidrosis, que sucede muy pocas veces, pero que resulta que cuando una persona se somete a un nivel de estrés demasiado grande, puede sudar sangre. Y Jesús estaba allí, sometido al estrés más grande de la historia, cargando con pecados que Él no había cometido, cargando con enfermedades que Él no había hecho nada para merecerlas, cargando con problemas que Él no se ganó. Allí estaba por ti, por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Nosotros no estamos cargando con los problemas de nadie. Nosotros no estamos cargando con las enfermedades de nadie, con las circunstancias de nadie. Y aún en tus propias circunstancias Jesús te dice, ya yo las pagué, ya yo pagué el precio. Entonces mi invitación es a que sigamos el ejemplo de Jesús. Porque para Él fue difícil, muy, muy difícil,
porque él no tenía la culpa de lo que estaba pasando. Sin embargo, en su oración él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros no nos podemos comparar con Jesús porque no estamos cargando con los problemas de nadie, son los de nosotros nada más. Y aún así Él nos dice que se los dejemos a Él, que Él se encarga, y que llevemos la de Él, la carga de Él, que es ligera. Así que yo quiero que esta noche tú salgas sin cargas. Yo quiero que esta noche te atrevas a entregarle a Dios eso que tú no has podido. Quizás es algo vergonzoso, quizás es un pecado que es difícil de dejar, quizás es una relación que tú sabes que no tienes que seguir. Quizás es algo que lo has intentado una y otra vez y has vuelto a fallar. Quizás es algo que da vergüenza que otras personas se enteren. Pero Jesús pagó el precio. Y si Jesús pagó el precio, es justo que tú vivas libre.